te pergunto uma coisa, Andrea. Tu tens duas hijas mulheres, não? E uno, quando é mamã de mulher, eu digo sempre que há um trabalho extra, que é fortalecer elas como mulheres. E difícil para uma hija crescer com uma mamã muito bonita. Como haces tu ante tus hijas? Porque não é créeme que não é fácil. As niñas se comparam quando estão crescendo com nós outras. Eu também tenho uma hija mulher e durante esse processo eu te digo que eu veia esses momentos onde elas se questionam porque miram a mamá que já tem a estrutura, a segurança, babá, e elas estão no caminho. Como está sendo para ti esse processo? Es complicado, sobre todo con mi hija mayor que ya está entrando en la adolescencia. Hay una especie de competencia, lo que tú decidas, como es difícil que mi hija de todas formas a veces me critica, ella es mi crítica número uno, entonces me pongo algo y, uy, eso se te ve horrible, o me da durísimo. Y yo trato de entender y decir, porque mi hija es tan dura conmigo, y después entiendo que es un tema de competencia femenino que ella está tratando como de encontrar en ella misma su espacio y su personalidad, y yo soy su referencia, entonces me ataca bastante. Es una necesidad de despegarte de ti para crear la propia personalidad, pero al mismo tiempo es una necesidad de identificarse contigo. Exacto. Entonces es súper difícil para ellas porque ellas quieren ser como nosotras, pero no pueden porque buscan su propia identidad. Exactamente. Por eso que te digo que es difícil y cuanto más bonita y sensual es la mamá, más conflictiva se pone la relación. Sí, pero por suerte yo creo que uno con la comunicación y hablando a veces no es fácil, pero uno puede llegar a encontrar un camino donde se encuentra y donde puede expresar tanto ella como yo lo que estamos sintiendo. Y por ejemplo con mi hija, que es preciosa, es divina, el tema del pelo. A nosotras las mujeres crespas nos ha pasado siempre que tenemos esa crisis en algún momento de la vida de... Yo era crespa. Bueno, y me volví lisa, que nos pasa a muchísimas que son crespas y no les gusta, o por la sociedad terminan alisándose el cabello. Y con mi hija, por ejemplo, ya salió con mi cabello y al principio ella luchaba con eso, y yo quiero ser lisa, y yo siempre he sido muy orgullosa de mi pelo. Y al principio me decía, ¿me puedo alisar? Y yo le decía, te dejo alisar una vez para que explores, pero tu cabello es divino. Hoy en día, después de todo ese proceso, mi hija anda con su pelo crespo y se lo alborota y quiere ser más crespa, y entre más crespa es, más cómoda se siente. Entonces es un poco que ella misma encuentre su camino. Yo siempre a mis dos hijas siempre les digo, para mí lo más importante es que sean felices y que entiendan que cada una de ustedes es única y que no se pueden comparar ni la una con la otra, ni ellas conmigo. Cada una tiene que encontrar su espacio y su identidad y entender que el hecho de que sean distintas es su gran ventaja. Ahora, ¿cómo eras tú con tu mamá? Todo lo contrario. Mi mamá siempre quería que yo estuviera con el pelo crespo, pero no sabía manejarme el pelo, entonces ella me cepillaba. Era yo con mi hija. Ella me cepillaba y me mandaba al colegio y yo parecía una esponja gigante, exacto. Y yo lo único que hacía apenas llegaba era meter el pelo en agua y mojármelo, porque ella entre más crespa y más abundante, y me echaba aguacate todos los días, y me echaba mayonesa y me echaba de todo en el pelo para que yo estuviera más crespa. Y yo sufría con eso. Pero después yo le agradecí a mi mamá porque ella sí, desde el principio me metió que mi pelo era lindo. Entonces yo no tuve ese conflicto de querer ser lisa. Quería ser lisa porque no me sentía cómoda con lo que ella hacía, pero con los años, cuando pasé ese momento de, bueno, quiero ser lisa, después entendí, bueno, yo no soy lisa, soy crespa, ¿cómo hago para llevar mi pelo crespo? Y siempre lo he llevado así, gracias a esa insistencia de mi mamá de cuidarme mi pelo. ¿Tu mamá era muy bonita también? Mi mamá era preciosa. ¿Era solo tú y tu hermana Sandra o tenía otros hermanos? Nosotros éramos cinco hijos. Eran 5? 2 mujeres y 3 hombres, sí. Ok, ¿y cómo era tú y Sandra? También las dos, porque Sandra, como tú, es también una mujer extremadamente sensual y que no tiene ninguna dificultad de mostrarse. ¿Desde chiquita las dos eran así? Pues Sandra me lleva 5 años y yo creo que es inevitable que mi referencia siempre fue Sandra. Siempre, ella fue una mujer muy extrovertida desde muy niña
y es mucho más extrovertida que yo. O sea, yo soy mucho más, ahí donde me ven, mucho más recatada que mi hermana. Sandra sí es de las que llegaba a visita a la casa y salía en calzones con la gente en la sala y uno se quería morir de la vergüenza. Yo soy incapaz y sigue siendo así. Pero ¿tú crees que era una necesidad de ustedes de sobresalir? ¿Por qué crees que nacía eso en ustedes dos? Es un tema de sentirnos cómodas con lo que somos. Desde muy niñas, como que en la casa nunca hubo esa cosa de taparnos o de no mostrar la piel. Mis papás nunca fueron como de mojigatos con el tema de que no podíamos mostrar. Siempre nos dejaron ser muy libres. Y los hermanos también, porque hay hermanos que se sienten protectores del cuerpo de todas las mujeres de la casa. No, mis hermanos también. Creo que en mi familia nunca hubo un tema como de moralismo con el tema del cuerpo, como del tema de mostrar o de exhibirnos o de ponernos una minifalda. Mi mamá, por ejemplo, era la que nos hacía los vestidos para las fiestas de 15 y ella nos hacía las minifaldas, los escotes, nos bordaba. O sea, a ella le gustaba que sus hijas brillaran y nos hacía los disfraces en el colegio y nos hacía unos disfraces que a veces llegábamos al colegio y estudiamos en colegio de monjas, imagínate, y llegábamos vestidas de gatúbelas con la truza negra pegada en la cola a los 8 años. Entonces, claro, o sea, desde muy niñas como que nos... ¿Alguna vez tuviste problema con eso? Es decir, ¿alguna situación incómoda? ¿Te pusieron apodos o algún tipo de matoneo por la forma de ser o llegar a los 8 años con un disfraz un poco más sensualizado? Pues sí lo notaba, a veces una vez me disfracé como a los 14 años en una fiesta de disfraces, me disfracé de leona y entonces me alboroté mi pelo y mi mamá me ayudó a hacerme una truza como color piel pegada y yo llegué y todas mis compañeritas me miraron como un bicho raro y trataron de hacerme sentir como qué boleta y qué oso y qué exhibicionista. Y al principio y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿aquí qué hago? O me tiro a la fiesta y me siento en un rincón o asumo la actitud de que ya me vine así y me paro con toda y con mi pelo y con mi truza. Pero a los 14 años ese tipo de pensamiento no es fácil. No, no es fácil. Una chica no sale corriendo para la casa, se mete bajo la cama y chao. No es fácil, pero no sé, hay algo ahí que viene, yo no sé si es una cosa genética de no quererse como amedrentar y esconderse, sino obviamente estaba sufriendo, porque sí estaba sufriendo de las burlas, porque yo sentía que los niños me miraban y se burlaban y todo, pero me tragaba el sapo, como dicen por ahí, y no le demostré a nadie que yo me estaba sintiendo mal y me estaba sintiendo cohibida, sino al contrario, asumí la actitud de esta soy yo y voy a gozarme mi fiesta y no sé, a la media hora todo el mundo se le había olvidado porque yo asumí la actitud de bailar y de ser yo y de... Uno se torna víctima cuando asume el rol de víctima. Exactamente. Ahora, ¿cuánto a parejas? Ok, hoy yo sé que tú eres casada con un italiano, europeo, otra cabeza, nada que ver con machismo latinoamericano, aunque es italiano, es latino. Pero ¿cómo fue a lo largo de tu vida con otras parejas? Otros tipos chicos que veían ese lado tuyo muy segura, muy alborotada. ¿Cómo era para ellos aguantar eso? Porque no es fácil, no es para cualquier hombre tener una mujer que se siente bien, se para y dice, esa soy yo y ya, acéptame y pronto. Tal vez yo creo que por eso no me funcionaban las relaciones antes de Pablo. Creo que precisamente puede ser una de las razones, nunca me lo he cuestionado bien, pero... Para mí mi palabra favorita desde siempre ha sido la libertad, ser libre. No es cualquier hombre que aguanta eso. No, tiene que ser un hombre muy seguro. Hasta que me encontré con un hombre completamente seguro de sí mismo, que no tuviera problemas en que yo de pronto me parara en la mitad de la pista a bailar sola, que es una cosa que me gusta hacer. Y que en vez de verlo como algo negativo, lo viera como qué chévere, mi mujer se para y todo el mundo la mira, pero es mi mujer. La mayoría de los hombres cree que es una provocación. Exacto. Me está retando. Exacto. Está diciendo a los otros que no tiene pareja. ¿Por qué? Porque hablan desde la inseguridad. Desde la inseguridad. Y es muy difícil encontrar un hombre bien resuelto y que no ve todo como un ataque. O sea, un hombre que no sea narcisista. Porque la mayoría habla desde sí y no mirando al otro, ¿no? Mirando al otro. Entonces, ¿cómo eran las relaciones tuyas? Llegas a una fiesta como una leona y todo el mundo te mira. ¿Cómo reaccionan esos tipos? No se acercan, empezando por ahí. Entonces es muy difícil porque tal vez el niño que te gusta o el chico que te gusta,
pues no se va a meter ahí. Entonces es complicado porque... ¿Y sufrías por eso? Sí, yo sufrí mucho con las relaciones antes de conocer a Pablo. Sufrí mucho con las relaciones y los hombres, digamos que... Porque cuando uno es una mujer segura, desde ese lugar también hay una inseguridad de otro tipo, ¿no? Entonces tal vez me encontraba con relaciones donde no me valoraban o donde... Yo siempre fui muy enamoradiza y muy entregada y muy apasionada, entonces como que me enamoraba ciegamente y era como... Y los hombres se asustaban y salían corriendo o volvían y se iban, o sea, no sé, era como una... Siempre no... Era complicado las relaciones antes de Pablo. ¿Y alguna vez has pensado o has intentado cambiar tu personalidad para ajustarte a ese tipo de personas? No, ese es el tema, que no... Que nunca, yo creo que viene ligado un poco a mi trabajo también. Yo me considero una actriz muy apasionada. Y... Yo te vi ya en escena varias veces y te puedo firmar por debajo que eres. Eres una actriz que comes toda una tarima. Es impresionante. Yo con mi trabajo soy desde muy niña, yo decidí ser actriz desde muy niña y me lo tomo muy en serio. Entonces cada personaje para mí es de verdad entregarle el alma. Y cuando me encontraba como con parejas o que ponían como en duda, bueno, o tu trabajo o yo inmediatamente siempre tuve clarísimo que mi trabajo era mi prioridad. Y entonces creo que eso me ayudó mucho como a filtrar un poco las relaciones también, cuando veía que los hombres me ponían como, no, pero es que ser actriz no es chévere o esa cosa de ser tan famoso, no. Inmediatamente yo sabía que ahí no podía. Claro. Y entonces eso también me ayudó mucho como a filtrar las relaciones. Ahora, Andrea, ok, tú estás hablando desde de tu perspectiva, pero ¿cómo miras al otro? Es decir, hoy estamos viendo en las redes sociales ese montón de gente que se muestra para todos los lados. ¿Cómo tú ves a esa cantidad de gente que expone la carne como carnicería hoy a la venta? OnlyFans, el mismo Instagram. O sea, yo tengo unas personas que yo sigo que a veces yo estoy desayunando y yo veo unos culos, yo digo, ay, pucha, ya en el desayuno, o sea. Sí. ¿Cómo que tú ves hoy en día eso, otras personas? A mí me parece que un poco las redes sociales tienen esa... Desde mi punto de vista, es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser observados, de que alguien vea que existimos, ¿no? Y algunas personas toman esa parte como una necesidad, mírenme. Y es muy fuerte porque hay de todo, ¿no? En las redes sociales tú te encuentras de todo. Y hay una, como decíamos ahorita, hay una línea muy delgada entre el ser sensual o el ser exhibicionista o el mostrar ya demasiado o la necesidad de... ¿Y cuándo hacer... es mostrar demasiado? Exacto, ¿para quiénes? ¿Qué es mostrar demasiado? Yo tal vez puedo considerar que yo no muestro demasiado. Yo me tomo un montón de fotos en Instagram y me encanta mostrar mi cuerpo, pero yo considero que no muestro demasiado, pero para otra persona puede ser que yo sea una exhibicionista. Eso depende del concepto que tenga cada ser humano y con qué ojos ve cada cosa. Andrea, es como el tema del erotismo, ¿no? Puede que yo vea un cuadro y diga, eso es erótico, y una persona diga, eso es pornográfico. Eso es pornográfico. Todo depende de lo que tengo construido en mi cabeza y de los valores que yo cargo. Siempre va a ser así. Una película puede ser porno para uno y para otro puede ser erótica. Total. Yo, por ejemplo, mi primera obra de teatro, que fue mi segunda obra de teatro fue Crónica de una muerte anunciada, tenía un desnudo. ¿Completo? Completo. Wow. Hacía un desnudo completo en escena. ¿No sentías frío? No, al contrario. Mira mi pensamiento del frío. No, pucha, en Bogotá uno de nos desnudarse. No, pero en el teatro, con la adrenalina del escenario, no, uno no le da frío. Y además realmente era muy corto. Y otro compañero, Julián Román, también tenía un desnudo. Pero con Julián Román, eso me animo. Es más, tenemos que tener a Julián Román para hablar de ese desnudo. Hay que invitarlo. Pero fíjate que, y eso, yo tenía, cuando hice esa obra tenía, no sé, 21 años. Y hoy en día mucha gente se acuerda y me dicen, no, yo te vi en Crónica de una muerte. O sea, claro, les quedó el desnudo, no les quedó la obra, no les quedó la actuación, les quedó que yo salí desnuda en la obra. ¿En serio? Sí, te lo juro, es impresionante. Y yo en ese momento estaba convencida de que yo estaba haciendo mi trabajo profesional de actriz porque
la escena requería un desnudo. Era Ángela Vicario en su noche de bodas y el marido le quita la ropa y yo lo veía como algo totalmente natural. Y para mí sigue siendo natural. Yo estoy contando una historia, pero mucha gente en esa época era, y salió en todos los periódicos, y no, la actriz que se desnuda. Y yo en ese momento no alcanzaba como a entender como por qué o sea, se ponen tan exagerados con ese desnudito.